¿Cómo están? El placer de saludarlos. Estamos próximos a vivir un nuevo personalmente. Conocer historias, temáticas, bueno, en fin. Quiero agradecerles a todos los que se comunican a diario a través de las redes sociales y de las plataformas digitales en donde habitamos y que desde Tucumán para todo el mundo vamos conociendo en esta nueva entrevista a distintas personas. El de hoy es alguien que la verdad nos va a llenar de mucha información. Se trata del rabino Daniel Levy. Es de Buenos Aires, vive en Tucumán, es líder de una comunidad aquí en nuestra provincia, de la comunidad judía, que de manera activa trabaja y que se ha sentado a charlar con nosotros o se va a sentar a charlar conmigo sobre distintos temas que tienen que ver con la comunidad judía, incluso de mucha sensibilidad como el antisemitismo. Hemos hablado un poco de política, hemos hablado un poco de la historia del pueblo judío, en fin, muy ilustrativo. Por eso quiero invitarlos a vivir personalmente en este especial para que toda la familia pueda vernos y también participar de manera activa. Personalmente, tenés que seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en TikTok y además también, cuando hablo de participación activa, es de tu pregunta, tu consulta, incluso tu recomendación. Quédate con nosotros, vamos a la pausa e inmediatamente lo saludamos a el rabino Daniel Levy, que hoy está conmigo personalmente. En Tucumán hay una ciudad que crece con obras y servicios para su gente. Famaillá tiene sus atractivos turísticos, parque temático histórico, donde la patria cuenta su historia, Galería de la Veneración, donde se recorre el camino de la fe, réplica del Vaticano con la imagen del Papa Francisco, Avenida Calchaquí, un museo a cielo abierto, Fundación Casa del Diabético, un espacio pensado para la salud y el bienestar. Respirá un nuevo aire. Plaza San Martín, donde se encuentran niños en los juegos infantiles, jóvenes con amigos, nuestros abuelos y la familia en los merenderos. Tenemos la mejor gastronomía regional, con las empanadas más ricas del país. El Parque Jurásico y el Balneario Municipal, el lugar elegido para refrescarse en el verano. Famaillá es cultura, tradición, eventos, con su gente, la calidez. Es, sin dudas, el lugar que elegís para visitar y que siempre querés volver. Famaillá, Intendencia Mellizos Orellana, Ministerio del Interior, Gobierno de Tucumán. Desde 1992, en Rey Pollo, hacemos que comer bien sea más fácil. En Rey Pollo encontrás todo para tu mesa, comprando minorista y también mayorista para tu negocio. Pollo fresco y rebozados, carnes vacunas, cerdos, pescados, mariscos y productos elaborados como milanesas, hamburguesas y arrollados. Todas las semanas tenemos promociones especiales y opciones para familias y eventos. Atendemos de lunes a sábados de 8:30 a 13:30 y de 17 a 21:30 horas. En Santiago del Estero, esquina Maipú, en Barrio Norte. También podés pedir por WhatsApp y coordinar tu compra. Somos Rey Pollo, calidad de servicio y buena atención. Desde hace más de 30 años. Limpiar un canal lleva horas y el esfuerzo de muchas personas. Ensuciarlo, solo segundos. Lo que tirás hoy, mañana vuelve a tu puerta. San Miguel de Tucumán limpia es responsabilidad de todos. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. IMATEX, la mejor calidad en telas para confección de uniformes de instituciones escolares, para egresados y empresas, bordado y pintado sobre tela. IMATEX, ventas por mayor y menor. Tenemos la respuesta para su necesidad. Chacabuco 128, mensajes al 381-303-6954. ¿Cómo están todos? Ahora sí, directamente vamos a la charla de hoy.
Quiero agradecerles a todos los que se comunican a través de Spotify, de YouTube y las distintas plataformas que siguen personalmente. Un nuevo programa, una nueva entrevista, una nueva historia que hemos trabajado intensamente con la producción para conocer un mundo que probablemente muchos de los que nos están viendo pueden coincidir, conocer o no. La idea es, de alguna manera, profundizar sobre algunos temas. Entre ellos lo religioso. Hoy, lo decía en la presentación, directamente lo voy a saludar al rabino Daniel Levy, que estábamos aquí en Tucumán, desde la provincia de Tucumán para el país, porque hoy, de hecho, nos viralizamos constantemente. ¿Cómo está, rabino? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto participar y, bueno, un placer poder compartir este hermoso programa. Un placer también para nosotros. Bueno, a ver, ¿cómo es la vida de un rabino? Le puedo decir Daniel, ¿no? Daniel, ¿sí? Absolutamente. ¿Cómo es la vida de un rabino? Y se parece a la vida de un ser humano. La vida es una conjunción de las necesidades físicas, humanas y demás. Soy padre, soy abuelo, soy hijo, soy hermano y a su vez tenés también tus principios, tu guía, tus sensaciones espirituales que son las que dan sentido a todo lo que sos como persona, porque, bueno, tenemos muchas posibilidades de ser y pensar solamente en nosotros y vivir para nosotros y engullir del mundo que nos rodea solamente para nosotros. Y eso no nos hace tan buenos. Cuando pensamos solamente en nosotros y nos nutrimos de los que nos rodea para nuestro beneficio, nos hace muy egoístas. Y el Talmud nos llama, esa es una persona que está muerta en vida, porque solamente vive para él, no vive para compartir con otros. Y está aquel que todo lo que tiene está para compartirlo, para hacer un bien al otro. A veces no solamente con una moneda de ayudar al pobre a comer, a veces con un gesto, con una buena palmada, una linda palabra a alguien que está necesitando en ese momento, y yo le regalo esa palabra, le estoy dando ánimo, le estoy dando esperanza, le estoy dando futuro, es extraordinario. Y yo creo que ahí es el gran eje de lo que es la vida de la persona hoy en día. Hoy en día el mundo padece de una situación que parece contradictoria. Por un lado estamos llenos de medios de comunicaciones y parece que nos atormentan las comunicaciones, pero la mayoría de la gente dice me siento sola. Me siento sola, estoy en la intimidad, estoy sola. Y es un gran problema por el estrés, por otras cosas que hacen que la gente se deprima, que la gente se sienta frustrada, que la gente se sienta vacía, que tiene todo pero siente que no tiene nada. E indudablemente es un gran problema. Ahora, rabino, usted me cuenta y nos hace referencia del mensaje que hoy usted logró después de muchos años de una construcción de lo que hoy practica. Pero cuénteme cómo fue esa construcción. ¿Cómo nace? Muy interesante la pregunta, muy interesante la pregunta. Y voy a hablar de alguien que él es el mentor de todo esto y que hoy se hizo popular aquí en la Argentina, el Rebbe de Lubavitch, a través de Milei, que lo va a visitar a su tumba, a través de Janina Torre, que lo hizo popular en la Argentina. Como me contó hace poquito un gran empresario, el señor Eduardo Elstein, que estaba un sábado a la mañana en la tumba del Rebbe, que pasó ahí Shabbat, digamos, y de repente observa que entran dos personas que nada que ver con el contexto, nada que ver. Y los ve medio, pero entonces el rabino que él estaba ahí le dice, estos son colegas tuyos. ¿Y qué te referís? Son argentinos. Entonces dice, no te puedo creer. Entonces se acerca y les dice, buen día, ¿cómo les va? Y le dice, ¿de dónde vienen? En inglés. Y los hombres le dicen, de Argentina. Y así cada rato venían, entonces, es impresionante la cantidad de argentinos que iban a visitar el Ohel del Rebbe y que no eran judíos. No eran judíos. Eran gente argentina que, influenciados por lo dije las dos personas estas y la fama del Rebbe a nivel mundial, que hace milagros, que esto, que aquello. Entonces mucha gente está, como me contó un amigo mío hace poquito,
que un día va a recibir a una chica, él trabaja de car service, o sea, como Uber, digamos, Exacto. para decir de Claro, alguna manera, claro. y va a recibir a una chica al aeropuerto de Nueva York, que se había comunicado con él, entonces empiezan a charlar y él se da cuenta que la chica nada que ver con el judaísmo. Entonces le pregunta, le dice, mira, yo vivo en Alemania, no soy judía, soy argentina, pero vivo en Alemania y vengo a agradecerle al hombre que me salvó la vida. Y le cuenta que su padre había estado camino a Alemania, que cuando a ella le agarró una situación casi terminal De salud. de salud, por tema diabético y demás, Claro. y los médicos le daban pocas chances, alguien le recomendó al padre que pase por el OEL para pedir por la salud y después siga a Alemania. Y efectivamente así hizo el hombre y fue al OEL sin conocer nada, porque no era paisano, no tenía nada que ver, Claro. pidió por la salud de su hija y ella le dice, cuando mi padre sale de la tumba del Rebbe y se dirige a Alemania, ya mi situación empezó a mejorar. Y en 2 semanas salí absolutamente de todo mi estado de salud grave y por eso vengo a agradecerle al Rebbe el gran milagro que pasó Claro. con mi vida. Y eso tiene que ver con lo que yo te voy a contar ahora. Yo estudiaba en Montreal, como te dije antes, en Quebec. Estuve ahí como emisario estudiante universitario de la Yeshiva y estaba terminando mi carrera rabínica y en el verano americano, o sea, de junio, fin de junio a septiembre, que son la época de vacaciones, en nuestra organización Lubavitch hay un programa que se llama Visitar a Comunidades. Entonces van parejitas seminaristas de 2 personas a visitar comunidades del mundo y gracias a esas visitas se abrieron un montón de filiales y lugares locales al respecto. Ese año el Rebbe pidió que quería mandar a la Argentina una pareja de seminaristas. Fuimos seleccionados entre todo el grupo, que éramos muchos estudiantes argentinos, como 25, 30 ya, el rabino Grumlat, actual director general de Chabad Lubavitch Argentina, y yo, que estudiaba en Canadá. Él estaba en Nueva York y nos juntamos en pareja. Unos días antes de viajar, el director ejecutivo de este programa nos dice, vuestra misión va a ser principalmente el interior del país. En Buenos Aires hay muchos rabinos, tienen que viajar al interior del país. Viajar al interior del país, año 76, era como viajar a la luna más o menos, porque claro. Buenos Aires con el interior no tenía gran comunicación y en el interior había muy poca vida religiosa judía. Había comunidades en todas partes que venían de Europa, que venían de países orientales, pero no había una vida religiosa desarrollada. Y bueno, empezamos a hacer todo un programa, visitamos en aquel entonces Tucumán, en el año 76, Salta, Jujuy, hasta Río Negro, como 12 provincias durante 2 meses, depende del lugar, estábamos más tiempo o menos tiempo, y empezamos a hacer contacto, repetimos la experiencia en el año 77, y en el año 78 el rabino Grumlat se convirtió, porque había fallecido el anterior rabino, que era Boingarten, había fallecido ese año, entonces él se convirtió en el director de Chabad Lubavitch Argentina, se puso de novio, se casó y asumió la responsabilidad tal. Y el Rebbe ese año nos pidió que vayamos no a provincias, sino a pequeñas colonias. Entonces yo con el hermano de Rabino Grumlat, Natán, fuimos por todo Santa Fe, Entre Ríos y muchas otras provincias, y que de ahí finalmente se abrió Concordia, la provincia de Entre Ríos. En Concordia se estableció un rabino que hasta hoy en día fueron cambiando de rabino por distintas circunstancias, pero sigue habiendo una filial de Chabad Lubavitch y el desarrollo al respecto. Cuando, bueno, yo me casé en el año 81, tenía 2 oportunidades, o quedarme en Buenos Aires, que me habían ofrecido de muchas comunidades conformadas, ser rabino, y salió la posibilidad de viajar al interior del país. Claro. Y a mí me gustó más
el formato siendo peronista, para decir hay que poblar la Argentina. Entonces decidimos con mi señora, que ella me acompañó en todas las decisiones, era jovencita y a pesar de no venir de una familia, digamos, conformada, pero sí abrazó con mucha pasión y entusiasmo este desafío de dejar Buenos Aires y venirnos a vivir acá al interior. Y el 4 de julio del año 82 nos radicamos aquí en la provincia de Tucumán como rabino de la Sociedad Sefaradí en aquel entonces y director de Jabal Lubavitch, Argentina. ¿Nunca tuvo una crisis de fe, rabino? Siempre tenés interrogantes para mejorar, interrogantes y preguntas para afianzar cada vez más. Si no tenés duda, no andás atado. Siempre las personas podemos tener dudas. Lo importante es que sepamos la dirección donde tenemos que ir. Y hay una cosa muy importante que enseñó el hasidismo, que justamente estoy leyendo ahora al respecto. Una de las cosas más importantes que enseñó la filosofía hasídica es que las personas nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Nuestra buena acción, como le dijo el Rebbe en una ocasión a una maestra jardinera, joven, de 24 años, que le decía al Rebbe que ella cuando a la noche se sentaba en su cama y se sentía muy sola. Entonces el Rebbe le dijo, vos cada enseñanza que le diste a un chiquito, le enseñaste a rezar, le enseñaste una bendición, le enseñaste modales, a un chiquito de 3, 4 años, has creado un lazo con él perpetuo. Ese gesto de bondad que has generado con él, ese gesto de espiritualidad que has gestado con él, es perpetuo. El bien no se interrumpe jamás. Claro. Es eterno. Más allá que nosotros seamos limitados y el olvido es en el paso del tiempo nuestro, pero el gesto de bondad que has generado es eterno. Y consiguientemente, como eso está vinculado con Dios, Dios es eterno. Y cada vez que vos te sientas sola, pensá que Dios está contigo. Claro. Dios está a la par tuya acompañándote, porque la providencia divina en el hasidismo y en la filosofía hasídica es minuciosa. No es global y general y después haces vos lo que querés. No, cada acción, cada pensamiento, cada movimiento que hay en tu vida está supervisado por Dios. Si no hay nada casual. Si a veces pasa que nosotros nos olvidamos de Dios, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Porque si eso pasaría, dejaríamos de existir. O sea, Dios está... Si yo siempre digo lo siguiente, tengo dudas de que Dios está conmigo, pellizcate, sentite vivo. Si estás vivo es porque Dios está contigo, porque te está proveyendo lo más valioso que tenés, que es la vida. Entonces, sentirse de esa manera hace que la persona siempre sea positiva, que inclusive lo malo sea bueno, porque de lo malo podés aprender experiencias extraordinarias, depende de la visión que vos le quieras dar, y poder realmente hacer cosas muy buenas de la vida, sonreír permanentemente, agradecer permanentemente, usar nuestro espíritu y nuestra fortaleza para transmitir energía positiva. Y eso es maravilloso. Me voy a permitir que tome un poquito de agua. El rabino está con un poquito de carraspera, pero de todas maneras muy interesante. Permítame en esta primera parte, rabino, conocer un poco más de su persona. ¿Cuántos hijos tiene? Gracias a Dios tenemos 9 hijos, 7 varones seguiditos, 7 varones seguiditos y después 2 nenas, las últimas. Algo interesante te puedo contar que cuando mi hijo mayor todavía no tenía 3 años, ya teníamos 4 varones, porque los últimos fueron mellizos, el tercero y cuarto fueron mellizos, y había un mes y pico de diferencia, entonces el mayor no tenía 3 años y ya teníamos 4 varones, que era toda una tropa, pero realmente fue hermoso. Que mi padre venía de una familia sefaradí, con las costumbres sefaradíes y más. Y yo cuando viajé al exterior, a Jabal Lubavitch, que él fue el que de alguna manera me incentivó a viajar a eso, porque a él le gustaba mucho
el hasidismo y la cábala y la mística y de todo lo que era al respecto de eso, que después, cuando él cumplió 70 años, me enteré por qué él tenía una relación tan fuerte, y él me dijo, me gustaría mucho que viajes a estudiar a Chabad en Israel, y bueno, yo no tenía ninguna objeción por eso, fui, y a partir de ahí ya me introduje en la vida hasídica, en la filosofía hasídica, que es más de índole ashkenazí, a pesar que es universal, pero tiene más un perfil de índole ashkenazí, y por eso había una diferencia. Mi, tal vez, religiosidad era más intensa que la de mi padre, y estaba pensada también mucho en dar a otros más que pensar en uno. Esa es la de gran diferencia y lo que nos inculcó el hasidismo, el Rebbe, de pensar en el otro más que uno. Y el Rebbe enseña que cuando uno piensa en el otro y está para darle al otro, eso hace, y deja de pensar un poco en sí mismo, hace que él se sienta mucho mejor, se sienta útil, se sienta positivo, y finalmente cuando él piensa sobre sus asuntos, los piensa mucho más positivamente y los resuelve más positivamente. No es tan crítico y duro con su persona, porque él está dando. Cuando uno da, está en estado de dar, también está abierto para recibir también, y el amor verdadero es que fluya de ambas veredas. No es solamente dar, ni es solamente recibir. ¿Y en sus hijos encontró ese estado, Rabino? Gracias a Dios te voy a contar una experiencia ahora vivida de estos últimos 15 días. Mi señora y yo, ahora ya no están todos los hijos casados, cada uno con su familia, y nosotros nos quedamos acá. Tengo 2 hijos que viven acá, pero con sus familias, y varios de mis hijos, 5 hijos, decidieron vacacionar con muchos amigos del colegio y otro en Miramar. Y hay un lugar como una especie de barrio cerrado que van y eligen muchos. Y la verdad muy lindo, inclusive la playa, hay una playa que está separada para toda esta gente que tiene con permisos legales de la municipalidad, y no cualquiera puede ir ahí a ponerse como vino al mundo o demás, y realmente permite conjugar las necesidades espirituales con nuestras costumbres al respecto. Y bueno, con mi señora decidimos viajar porque tenemos la oportunidad de compartir con nuestros hijos y principalmente los nietos que viven en Buenos Aires, que todo el año no tenemos la posibilidad de verlos más que cuando viajamos corriendo. En cambio acá íbamos a estar muy, muy tranquilos, relajados, y así fue realmente. Yo todas las mañanas, cuando terminaba el rezo en el templo, a las 10 de la mañana, volvía a casa y siempre invitaba a alguno de mis hijos que estaban en el templo que venga a desayunar. Entonces, algunos venían con toda la familia, iban a buscar a la familia y venían, otros acá. Y era hermoso poder vivir juntos, charlar, compartir con los nietos. Y a los nietos les encantaba estar con los abuelos y que el abuelo lo atienda, y que realmente fue una experiencia muy, muy enriquecedora, muy linda. ¿Todos sus hijos practican? Todos mis hijos practican. Yo tengo, el mayor vive en Israel, en Haifa, muy capaz, y tiene en las redes sociales muchos seguidores, pero muy muchos, porque es muy hábil y porque llega mucho al corazón de la gente, y vive ya hace algunos años en las Krayot, en Haifa, y después tengo otro hijo que está en Buenos Aires, 2 hijos acá, en los mellizos viven acá en Tucumán, el 5.º hijo vive en Miami, que con su familia, que está en tema de laborales, business y qué sé yo. Después el 6.º hijo, el 7.º, están en Buenos Aires, en la Yeshiva de Chabad, en la Universidad de Chabad, ahí como distintas funciones. Y después tengo las 2 nenas. Una, la mayor, vive en Taiwán con su marido, se casaron y están trabajando con la juventud allá, muy bien, muy contenta, que nosotros estuvimos allá en noviembre con mi señora visitándolos. Y la más chiquitita, que se casó, ella estuvo en el ejército, estuvo en Gaza y demás, se casó hace un año y medio más o menos,
y vive en Buenos Aires. O sea, ella se conoció con su marido en Israel y bueno, y hoy están instalados en Buenos Aires, que con ella fuimos a Miramar y compartimos la casa y demás. Fue muy linda la experiencia. 786. 86. Sí, sí. Estamos viviendo eso es de la creación del hombre, de Adán. Esa fecha, para nosotros, bíblicamente, es cuando fue creado el ser humano. Adán, desde ese día se cuenta porque el mundo sin un sentido, que el sentido se lo da el ser humano, que es el responsable y el socio del creador, para dar sentido a toda la creación. Dios nos dio la creación. ¿Y quién le da destino a esa creación, para el bien o para el mal? Somos nosotros, los seres humanos. Entonces, por eso desde ese día y cada año, cuando llega la fecha, Dios como que baja la cortina y hace un balance. ¿Vale la pena ser socio de este hombre? Entonces, y Dios le pregunta al ser humano, Ayeka, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste de tu vida con todo lo que te di? Y tenemos que tener la respuesta de saber responder dónde estoy parado en la vida. ¿Qué hice con todo lo que Dios me da? Salud todos los días, me da una buena pareja, me da hermosos hijos, me da una linda sociedad, me da trabajo, me da amigos. Son todos regalos divinos que mucha gente no los tiene y fuimos dichosos de poder tenerlos. No son méritos nuestros. Todo eso es el medio para ver qué hago con ellos en el mundo. Y nosotros debemos tener cada noche cuando nos vamos a dormir la respuesta. Hoy hice esto, mañana voy a hacer aquello, pero principalmente, ¿qué hice hoy? Todos los bienes que pude haber hecho. Y no hay que pensar en extravagancias, en cosas que están... No, cosas simples. Ayudé a una persona a cruzar la calle, le hablé bien a alguien y lo hice sentir bien. Para eso estamos en el mundo, para hacer una morada de este mundo que parece una selva, una morada para Dios. Esa es la finalidad para Dios, para qué Dios creó el mundo. Que nosotros seamos los artífices, que Él se sienta cómodo, que se sienta como en su casa, por eso dice una morada, para el creador del mundo y que no sea un extraño en este mundo. Esa es la finalidad de la creación. Ahora, Rabino, usted es como un ultra ortodoxo, ¿sí? Entendiendo la ortodoxia como el cumplimiento estricto de las leyes que la condicionan o que la rigen. En estos 5.780 y pico de años, ¿pueden haber cambiado algunos conceptos? ¿Se mantiene la misma raíz? ¿O cómo se va ajustando con el tiempo la fe, en este caso en el judaísmo? Bueno, para eso tenemos que entender qué es el judaísmo, qué es la Torá. La Torá no se dio hace 5.786. En el año 2448 de la creación del mundo, Dios reunió al pueblo judío en el monte Sinaí y ahí lo constituyó como pueblo. Hasta entonces era la familia judía, Bené Israel, los hijos de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y que de ahí vinieron las 12 tribus, y de las 12 tribus convergió en el nacimiento de la familia judía, estando esclavos en Egipto durante 210 años, como Dios le había hecho el pacto con Abraham. Y después vino Moisés, lo mandó Dios milagrosamente, con las plagas, con la partida del mar, y los liberó y castigó a los egipcios por el sometimiento y la negación a la libertad que le habían privado al pueblo de Israel. Y de ahí lo llevó desde Egipto hasta el monte Sinaí, y ahí lo constituyó en el pueblo judío. ¿Qué significó eso? Hubo un juramento mutuo entre Dios y el pueblo de Israel. Dios le juró al pueblo judío perpetuidad eterna, nunca iba a desaparecer. Y el pueblo judío le juró a Dios lealtad eterna, que siempre, a lo largo de la historia, aunque sea un grupo minúsculo de judíos, iban a mantener la fe y cumplir la Torá que Dios le había legado en el monte Sinaí. En realidad, hoy le dicen distintos ismos al judaísmo y ultraortodoxo. El judaísmo es una sola cosa, el camino que Dios le dio al hombre para llevar al mundo a la plenitud de lo que el mundo fue creado. Que en eso el judío tiene una gran responsabilidad, pero el resto de toda la civilización es parte de esa sociedad
que tiene que preparar el camino, que sea una sociedad ordenada, una sociedad educada, una sociedad justa, una sociedad en la cual se pueda introducir divinidad dentro de esa sociedad. Porque si vivimos en peleas y en guerras y esto, obviamente lo que menos podemos pensar es una cuestión espiritual. Obviamente que hay situaciones desde autodefensa frente a un enemigo que irracionalmente te quiere destruir, porque el Talmud te enseña, el que te viene a matar, madruga y mátalo. O sea, no hay que ser estúpido y poner la otra mejilla. No, hay que defenderse. La misma Torá y Dios nos enseña que la persona tiene que ser inteligente y prepararse y defenderse, pero no tiene que ser belicoso, al contrario. Tiene que ser pacífico, hablar palabras dulces, palabras de bondad, palabras conciliadoras. Eso son lo que lleva a una sociedad ser armoniosa, ser feliz, integrativa, a pesar de la divergencia, porque en la sociedad ningún ser humano piensa como el otro. El Talmud dice, hay 3 cosas que nos diferenciamos los seres humanos. Nuestro semblante, de la cara, nuestro interior, que es nuestro alma, y nuestras acciones en la vida. No hay 2 seres humanos que pensemos igual. Podemos llegar a las mismas conclusiones, pero también los caminos mentales fueron distintos. Es muy difícil a veces, ¿cómo? Porque yo llegué a esta conclusión e hice tal cosa, y mi amigo hizo la misma cosa, pero él, cuando empezamos a investigar, nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su alma, y su alma es única. Tú la creaste, tú la formaste y tú la insuflaste dentro de mí, decimos cada mañana cuando nos levantamos y le agradecemos a Dios por el alma que nos dio. El alma que tiene cada ser humano es única y es una parte de Dios en lo alto, es una chispa divina que tenemos y por eso nos hace impetuosos, nos hace que a pesar de las derrotas y a pesar de las caídas, siempre tenemos fuerza para poder levantarnos. Entiendo. Y al contrario, de las caídas podemos aprender mucho más que de los éxitos. De la oscuridad aprendemos luz, como dice el rey Salomón, en la virtud de la oscuridad la virtud de la luz que proviene de la oscuridad. De los tropiezos de la vida aprendemos mucho más que de las grandes alegrías. Y ahí nos enseña el valor verdadero de la vida. Cuando somos inteligentes y no nos quedamos llorando, y no nos deprimimos y nos derramamos la leche, sino nos damos, ¿para qué Dios me mandó esto? Ahora, pregunto, Revino, antes de hacer una pausa, ¿sí? Recién mencionaba que la idea de aquel acuerdo entre Dios y el pueblo judío era de mantener ese acuerdo en su momento, por lo menos aunque sea un grupo pequeño, y otros grupos que pueden ser quizás más flexibles dentro de la creencia, lo mismo vale, forman parte de la misma religión. No se separa de alguna manera, continúan siendo dentro del judaísmo. Por eso yo digo que todos los ismos del judaísmo y la ultraortodoxia y todo eso para mí no cuenta. El judaísmo es uno, hay algunos que lo vivimos más intensamente, más comprometidamente, y hay otros que tenemos algunas concesiones, como pasa en la vida, como pasa en la moral, como pasa en la ética, que algunos somos mucho más estrictos y otros tenemos... Eso depende de nuestro instinto interior, la inclinación hacia las tendencias que nos apetecen a satisfacer las apetencias de nuestro cuerpo, que en cada persona es distinta. Y por eso algunos tienen una debilidad por X cosa y otros no tanto, porque cada ser humano es distinto. No se puede dar un formato para todos por igual. ¿La Torá es de una única interpretación o es flexible para quien lo pueda interpretar o leer? La Torá es, como dice su propia palabra, Torá viene de orá, de guía, de enseñanza. Ese es el origen de la palabra. Y es la palabra de Dios que le dio a los hombres, tiene posibilidades de interpretación, pero dentro de un marco. No cada uno puede interpretar lo que se le antoja, sino tiene que estar dentro de las reglas. La Torá tiene sus reglas y su formato, que está mucho basado en el Talmud, en la Cábala, en los Midrashim, las parábolas, que ahí nos da el formato de lo que se debe. Y si eso está dentro de eso,
no puedo salir con un disparate que no tiene nada que ver y decir aludírselo a la Torá. No, si está dentro del formato que tiene que ver con la santidad, que tiene que ver con hacer el bien, que tiene que ver con el progreso del mundo, indudablemente está dentro de ese marco. Y puede haber variedades, como dije, cada ser humano es distinto y podemos tener diferencias, pero todos tenemos que tener un horizonte, un camino, un norte donde guiarnos. Y ahí vamos a darnos cuenta que eso es lo que está pasando hoy en el mundo. El mundo está viviendo una revolución impresionante. Por un lado, tenemos países muy radicalizados con el terrorismo, con esto, y se creen dueños de la verdad única y el que no concuerda con ellos hay que eliminarlos de la tierra. Después tenemos un segmento cada vez más grande de países, Europa y el mundo, que están medio en la babia, están confundidos en los valores. Y por otro lado, se están dando, que Argentina está dentro de eso, como Milei y otros, que están tomando un liderazgo mundial de traer al mundo a un mundo mejor, con equivocaciones, porque el que no se equivoca no hace. El que se equivoca es porque está haciendo. Podemos tener errores y Dios admite los errores. Lo que es importante es saber aceptar esos errores y saber corregir esos errores. Todos los días nosotros podemos equivocarnos, pero todos los días tenemos que reflexionar antes de dormir o cuando nos levantamos y decir, ayer me equivoqué en esto. Hoy voy a agradecer a Dios que me dio una nueva oportunidad para poder mejorar y poder ser mejor persona. Y ser mejor persona se trata con el semejante. No tanto volar a los mundos de ángeles y cosas raras. No, sé mejor persona con el que tenés al lado tuyo, con el que está a par tuyo, con aquel que lo ves que está caído y vos lo podés hacer sonreír. Animate a hacerlo. Eso es ser mejor persona, hacer un mundo mejor. Para Dios significa que la gente esté mejor en este mundo, que la gente se sienta más contenida en este mundo, que necesitamos mucho. Y hay hoy cada vez más, yo noto, en distintos países que están surgiendo fuerzas, tanto dentro del judaísmo como fuera del mismo, que están en una búsqueda de esa globalización de bondad, diríamos así, o de ser más justos, o de poder ser más libres y hacer mejor las cosas de alguna forma. Rabino, lo invito a una pausa. ¿Sí? Bien. Y seguimos hablando de un tema tan específico, tan amplio, y para muchos con tanto desconocimiento. Si hacemos una primera pausa en Personalmente, quiero invitarlos a que nos sigan a través de YouTube, a través también de Spotify, a seguirnos en las redes sociales. Hacemos la primera pausa y ya estamos de vuelta. En Tucumán hay una ciudad que crece con obras y servicios para su gente. Famaillá tiene sus atractivos turísticos, parque temático histórico, donde la patria cuenta su historia, Galería de la Veneración, donde se recorre el camino de la fe, réplica del Vaticano con la imagen del Papa Francisco, Avenida Calchaquí, un museo a cielo abierto, Fundación Casa del Diabético, un espacio pensado para la salud y el bienestar. Respirá un nuevo aire. Plaza San Martín, donde se encuentran niños en los juegos infantiles, jóvenes con amigos, nuestros abuelos y la familia en los merenderos. Tenemos la mejor gastronomía regional, con las empanadas más ricas del país. El Parque Jurásico y el Balneario Municipal, el lugar elegido para refrescarse en el verano. Famaillá es cultura, tradición, eventos, con su gente, la calidez. Es, sin dudas, el lugar que elegís para visitar y que siempre querés volver. Famaillá, Intendencia Mellizos Orellana, Ministerio del Interior, Gobierno de Tucumán.
Desde 1992, en Rey Pollo hacemos que comer bien sea más fácil. En Rey Pollo encontrás todo para tu mesa, comprando minorista y también mayorista para tu negocio. Pollo fresco y rebozados, carnes vacunas, cerdos, pescados, mariscos y productos elaborados como milanesas, hamburguesas y arrollados. Todas las semanas tenemos promociones especiales y opciones para familias y eventos. Atendemos de lunes a sábados de 8:30 a 13:30 y de 17 a 21:30 horas. En Santiago del Estero, esquina Maipú, en Barrio Norte. También podés pedir por WhatsApp y coordinar tu compra. Somos Rey Pollo. Calidad de servicio y buena atención desde hace más de 30 años. En este 2026 hay proyectos que esperan hacerse realidad. En cada barrio, en cada calle, San Miguel de Tucumán sigue avanzando. Nuevo año, nuevos espacios, nuevas oportunidades, nuevos desafíos. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. IMATEX, la mejor calidad en telas para confección de uniformes de instituciones escolares, para egresados y empresas, bordado y pintado sobre tela. IMATEX, ventas por mayor y menor. Tenemos la respuesta para su necesidad. Chacabuco 128, mensajes al 381-303-6954. Estamos de vuelta, segunda parte de este Personalmente Especial. Quiero recordarles seguir en YouTube, en nuestras plataformas digitales, en Spotify, Personalmente Tucumán. Además también en nuestras redes sociales, recomendado. Y además también lo invitamos a que recorran la galería de notas y entrevistas que vamos haciendo hasta el momento. Estamos con el rabino Daniel Levy en esta segunda parte. Hemos charlado en la primera un poco de su vida, su camino religioso y también sobre algunos puntos sobre el judaísmo y su posición incluso en el mundo. Probablemente es uno de los temas que la sociedad conozca y tenga mucho más en profundidad, conociendo lo que sucede en las guerras especialmente religiosas, en donde el judaísmo lamentablemente padece de antisemitismo y de otros movimientos que están en contra. ¿Por qué sucede esto? ¿De dónde nace esto, rabino? ¿Dónde está el ADN de esta situación que nos lleva lamentablemente a muertes y guerras? Es un tema muy complejo. El antisemitismo es un tema que está en la médula, diríamos así, de la humanidad. Yo tengo mi pensamiento al respecto, después de analizarlo mucho, de para qué existe, por qué Dios lo permite que exista. Es normal que hay dos tipos de envidia. Está la envidia positiva, que cuando yo veo a un semejante que progresa en sus estudios, que progresa en sus cosas, yo no pretendo que él se caiga para yo igualarlo a él. No, yo pretendo yo crecer y poder progresar y poder hasta superarlo, pero no estoy pendiente de su caída, ¿sí? Esa es una envidia positiva. Como dice el Talmud, aumento de envidia intelectual aumenta sabiduría. Cuando yo veo a otro que estudia bien y yo digo, yo quisiera ser como él y trato de emularlo y trato de aprender, ¿qué estoy haciendo? Estimulándolo a él y estimulándome a mí a crecer intelectualmente y en conocimiento. Y así puede ser en todas las cosas, porque no pretendo su caída. Hay una anécdota que grafica esto muy interesante. Había un rebbe que tenía dos hijos, un hijo mayor y un hijo, el segundo hijo, que después ese segundo hijo fue el sucesor de su padre como el rebbe, el quinto rebbe de Chabad. El hijo mayor no era tan agraciado, bajito y así medio, no era tan agraciado. Y el hijo mayor, el segundo, era alto, flaco, inteligente, así bien. Entonces una vez el padre estaba parado en el jardín de invierno de su casa mirando por la ventana y vio que había un pozo en el jardín, una zanja, y vino el hermano mayor, el número 1, y lo empuja al hermano número 2, que era alto, a la zanja. Y empieza ahí a gritarle, ahora yo estoy más alto que vos, ahora vos estás abajo, yo estoy arriba, bla, bla, bla. Y el padre está observando todo eso desde el jardín de invierno. Sale afuera, lo llama a los dos,
le dice al hermano mayor, ve a traer una silla. Le sorprende y trae una silla. Le dice, subite a la silla. Y el hijo, uno, se sube a la silla y el padre le pregunta, ¿y ahora quién está más alto, vos o él? Entonces él se mira y mira a su hermano que es más alto y dice, no, yo estoy más alto. Entonces le dice, esto es la vida, no tenés que tirarlo a él al pozo para vos estar más alto. Dejalo a él donde está, vos subite y crecé y está arriba de él. Esa es una envidia positiva. Y está la envidia negativa, que es, yo no puedo tolerar que él sea más que yo. Y yo cómo combato destruyéndolo al otro. Destruyéndolo al otro combato la superioridad que él puede tener o no tener de mí. En el antisemitismo hay mucho de eso, que las personas ven en el judío, por toda su historia, desde el legado de Abraham, que uno fue Abraham en el mundo y él revolucionó la humanidad con el monoteísmo, con la idea de Dios. El mundo creía en la babia, en cualquier cosa, y Abraham fue un descubridor del monoteísmo, de Dios, y empezó a servir y empezó a adherir gente al respecto, y a su vez legó este mandato a sus hijos, lo transfirió a sus hijos y sus hijos a sus hijos, de traer bondad y justicia al mundo. Esto es lo que dice la Biblia en el Génesis, que Abraham dio este mandato para traer bondad y abrazar, que él tuvo otros hijos, como Ismael, que ahí viene todo el mundo árabe, y Isaac tuvo a Esab, que viene de todo el mundo occidental, pero la descendencia que transmitió el mensaje de Abraham fue el pueblo judío. Obviamente que en el monte Sinaí, cuando Dios juró a los judíos perpetuidad, Él puso en el mundo todas las herramientas y los resortes para que eso se cumpla. La palabra de Dios se tiene que cumplir a rajatabla y va a ser verdad eternamente. No importa cómo. Ahora, como eso dependió de seres humanos, y los seres humanos somos falibles. Entonces, lo ideal es que el judaísmo se mantenga por convicción propia, porque la gente quiera vivir el judaísmo y lo quiera hacer, y hubo épocas de gloria, épocas de grandes esparcimientos, después hubo épocas de mucha pena. Sí. Cuando el mundo trata demasiado bien al judío, el judío se asimila, como fue en la época de Napoleón, cuando lo absorbían y le permitían acceso a las universidades, entonces el judío se asimilaba a la sociedad en la cual estaba. Entonces, por eso Dios, de alguna manera, como resorte de garantizar la perpetuidad del pueblo judío, insertó dentro de la sociedad ese elemento de envidia que pretenda que el judío se pueda obligatoriamente mantener. Maimónides dice, y se pregunta sorprendentemente, ¿cómo puede ser que estos dos grandes hombres, Jesús, que fue un enviado de Dios para acercar a los seres humanos a la idea de Dios, de la idea de un Mesías, la idea de preceptos, de una esperanza en el mañana, justamente a través de él se derramó tanta sangre judía, y Mahoma, el segundo, él dice el ismaelita, ¿sí? Mahoma, que también él es un mensajero de Dios para acercar al indio que creía en cualquier cosa, a creer en Dios. Y como dice Maimónides, ¿por qué Dios los envió? Porque cuando venga el Mesías y le diga a la humanidad, mirá, el Mesías no es fulano, sino mengano, el descendiente del rey David, y será Dios uno y su nombre uno para toda la humanidad, o sea que todos los seres humanos vamos a ser creyentes en un solo Dios, vamos a unificar los criterios, no va a ser tan difícil que aquel que nunca creyó en Dios, no sabe lo que es Dios, creía en la piedra, en el árbol, de repente enseñarle. Por eso, pero ¿por qué, pregunta Maimónides, por qué a través de ellos hubo tanto derramamiento de sangre judía? Permítanme que tome esta referencia y la comparación para ilustrarnos el antisemitismo con respecto a la envidia. Interpreto que la comunidad judía es una comunidad distinta.
es una comunidad que tiene la capacidad de poder progresar, crear, mejorar, y es un grado de envidia a otras comunidades. ¿Puedo entender algo así? Sí, o sea, la comunidad judía no es que tiene materia gris mayor que al resto, ¿no? Eso quiero aclarar. Somos seres humanos iguales. Sí, tal vez la misma persecución y dispersión en el mundo nos hizo juntarnos más, fortalecernos más y siempre ser incipientes en cómo poder sobrevivir a las circunstancias. El Talmud dice, ¿por qué los judíos están dispersos en todo el mundo? Para que si una comunidad en un rincón del mundo la está pasando mal, comunidades de otras partes del mundo los puedan asistir, ayudar o recibir, como pasó históricamente. Sí, sí. Entonces, obviamente que el judío es muy pechador. El principal objeto de su vida es la educación. Entiende que sin educación no hay futuro para nada, no solamente para como judío, sino como ser humano, y la educación es el principal patrimonio de cualquier ser humano. Y no, por eso el judío, a pesar que tuvo que emigrar de un pueblo a otro, su capacidad mayor la llevaba acá. No eran sus objetos, no era el oro y la plata, era su inteligencia y su poder de supervivencia, su poder de organizarse. Y por eso, a pesar que llegaban y emigraban a un lugar con las manos vacías, al poco tiempo progresaban y florecían. ¿Por qué? Porque entendieron que el mayor mensaje de la vida está acá adentro, no está afuera, en lo material, está en mi persona y en mi unidad con el otro y en mi sociedad con la humanidad y en mi esperanza de perpetuidad que Dios me juró frente a sí. Entonces eso a veces a los mediocres le produce cierta envidia y por eso, ¿cómo yo logro igualarme con este? Destruyéndolo. Entonces yo ahí salgo a la luz y ese es el peor camino. Y vimos, todos los que intentaron ese camino les fue muy mal. ¿Cuál cree que es la mayor expresión de antisemitismo que ocurrió en la historia, Rabino? Justo, muy oportuna tu pregunta, estamos en el mes de Adar, el 12º mes del calendario judío. Para nosotros el año de los meses empieza el próximo mes, el mes de Nisan, cuando salimos de Egipto. El próximo va a ser la Pascua, que ahí nació el pueblo judío, va a ser el primero de los meses, así lo llama la Torá. Y este es el 12º mes, que está la historia de Purim. La historia de Purim nos cuenta que había en la época del rey Asuero un primer ministro llamado Amán, malvado y perverso, antisemita hasta la médula, descendiente de los amalequitas. Los amalequitas fue el primer pueblo que salió a enfrentar a los judíos en el desierto, el primero que se atrevió a enfrentar al pueblo judío. Con su poder y su odio hacia el pueblo judío, especialmente al líder de los judíos, que era Mordejai, que él estaba relacionado con el gobierno, y todos los sirvientes del rey Asuero, cuando pasaba Amán, se reverenciaban ante él. El único que no lo hacía era Mordejai, porque para nosotros está prohibido reverenciar ante un ser humano. Y esto lo enervaba a él hasta que logró que el rey apruebe un decreto que mandó a las 127 naciones, que él era rey, que prácticamente era la humanidad toda, de la destrucción y aniquilación total del pueblo judío en un solo día, el día 13 de Adar, el día que acá en la Argentina se puso la bomba a la Embajada de Israel, el mismo día 13 de Adar, víspera de Purim. Y entonces te imaginás a todas las comunidades que llegaba esta noticia, que ese día se le daba permiso a aniquilar a toda la comunidad judía y apropiarse de sus bienes, era un caos, era un dolor, y a los enemigos del pueblo judío era fiesta. Mordejai empezó a trabajar y ahí viene el milagro de Purim, que Dios hizo que el rey matara a la reina Vashti, que era su esposa, que ella tenía linaje de reinado, y finalmente elige como su esposa a la reina Esther, que era sobrina de Amán, que ella era judía, pero ella no contó su antecedente, digamos, de su religión, y se casó con el rey. Y finalmente ellos fueron a implorar, cuando llegado antes del momento,
a implorar del rey que anulara este decreto. ¿Quién dijo quiere ser? Bueno, lo mataron a Amán, mataron a sus hijos, abolieron la ley, en realidad dando permiso, y así se salvó la comunidad judía. Pero eso fue el decreto más severo de la historia de la humanidad, que en un solo día, la aniquilación de todo el pueblo judío, que nunca pasó, porque ni en el Holocausto fue en un día, ¿sí? Llevó varios años. Eso fue el más terrible. Y por eso Purim es un mes, para nosotros, es un mes de buena suerte, claro, que se revierten las cosas, lo malo en bueno, que siempre de la oscuridad más intensa puede salir la luz más grande, de la esperanza mayor, y nunca sentirse perdido del todo. Esta es una enseñanza práctica que nos puede aplicar a cada uno de nosotros en nuestra vida de todos los días. Rabino, ¿cómo se vive con una comunidad que se siente amenazada, la historia lo indica, por guerras, por bombas y todo lo demás? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se aprende a vivir de esa manera? Mira, yo me quedé muy sorprendido cuando estuve en Israel. Yo fui en la época del Gaza y todo eso, porque tenía una hija que era francotiradora en Gaza, y fuimos a visitarla con mi señora. Estábamos preocupados y teníamos un hijo. Y a mí me sorprendió sobremanera cómo allá la vida continúa. Es parte del vivir, pero la vida continúa. Y nadie se paraliza y nadie se vive rasgando las ropas. Esto es parte de la vida, tenemos que sobrevivir. Y hay gente que nos quiere matar y nosotros tenemos que ser más rápido que ellos, como pasó con Irán, como pasó con Hezbollah. Todo el mundo creía que Israel, chau. Y resulta que Israel fue más rápido y más contundente con ellos, y lo que parecía un Irán intocable hoy ya es bastante vulnerable. ¿Por qué? Porque cuando vos amás la vida, amás la bondad, amás el bien, hacés el bien, sí, lo mostrás como hacés el bien, finalmente la verdad sale a la luz. Y eso pasa en todo el mundo. Yo cuando llegué acá a Tucumán hace 43 años, era un extraterrestre, así, tal cual, con barba, con esto, con un tomne. Y el tiempo fue haciendo que la gente me fue conociendo, y tanto gente de la comunidad como gente de no la comunidad judía que me conoce, hoy tenemos una relación extraordinaria, admiración, y yo vivo integrado a la vida cotidiana, estoy al tanto de todos los temas que pasan. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, y eso no quita, cuando vos te respetás a vos mismo, el mundo te respeta. Y si vos no te respetás a vos, en tus principios, en tus valores, el de al lado se da cuenta enseguida y sabe cómo pisotearte. Rabino, la mujer judía, ¿sí?, en un plano en donde el mundo busca la igualdad, en donde el mundo o la mujer, de alguna manera, logra lugares, tanto en la política como en distintos ámbitos, conserva todavía los judíos o la mujer judía con una conducta más de un segundo plano a la par del hombre judío. ¿Me equivoco en esto? Y creo que sí. A ver. Porque la mujer judía tiene igualdad de condiciones con el hombre. Es decir, la vida de una mujer judía es tan valiosa como la vida de un hombre judío. Si hay que salvar una vida y hay una mujer o un hombre, exactamente igual salvarla a la mujer, o al contrario, diría prioridad. La única diferencia que existe es en el cumplimiento de preceptos. Como el hombre no tiene la gran misión que es sostener la existencia de la humanidad, que eso está en la mujer básicamente a través del engendrar hijos, sí, Dios la liberó a ella de muchos preceptos que tengan tiempos fijos a cumplirse. ¿Correcto? Ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer esto, porque ella tiene que estar más dedicada a la crianza y a las necesidades de su criatura para hacerla crecer. Mi señora está a la par mía y tiene tanto desarrollo comunitario como lo tengo yo, y tal vez te diría hasta más. Hasta más, porque ella es más abierta, más qué sé yo, y llega a muchos corazones, a muchas necesidades, que no siempre son las religiosas puntuales, a pesar que esa es nuestra principal función, pero también hay contención, emoción,
sentimientos, experiencias que nosotros contenemos, somos muchas veces como padres para muchas familias, muchas parejas, muchas mujeres y muchos hombres. Y en ese aspecto la mujer tiene más calidad humana de poder llegar, y por eso, y en la historia del pueblo judío está lleno de mujeres que fueron líderes, como Débora en su momento, la reina Esther y otras, Miriam, que fueron líderes de la comunidad judía. Y es un error pensar que la mujer está en un segundo plano en la vida judía. Está en un segundo, en un lugar distinto en la vida comunitaria del templo. ¿Por qué? Porque su principal rol es estar disponible para atender las necesidades. En una casa donde no hay una madre y la crianza de los hijos lo hace una como se dice, mujer que trabaja en la casa, lamentablemente... Una ama de casa, digo. Sí, lamentablemente eso afecta a la vida de sus hijos el día de mañana. La madre tiene que ser muy inteligente, puede trabajar y debe trabajar afuera, pero no debe perder su rol de madre, de estar presente en la vida de los hijos. Una persona que tuvo una madre presente, una madre que le dio apoyo, que le dio confianza, que le dio entusiasmo, es una persona sana y que la vida va a poder enfrentarla y superar todas las adversidades. Quería también comentar, traje este libro que se llama Cartas para la Vida. A ver, ¿lo mostramos? Sí. Permiso, ¿sí? Sí, por favor. A ver si lo podemos mostrar acá en cámara, ¿sí? ¿En esta? Ahí está, ahí lo mostramos en cámara. Se llama Cartas para la Vida, que fue escrito por un rabino que en su momento, cuando él era adolescente, se perdió en el camino, como se dice, tuvo sus dudas, y justamente con las cartas del Rebbe, que el Rebbe tiene 40 volúmenes de responsas a la gente de todo tipo de problemas, desde espirituales hasta los más elementales de la vida, él encontró a través de eso una orientación en la vida. Y por eso escribió este libro en inglés, y ahora se lo tradujo hace poco en la Argentina al español, extraordinario. Lo recomiendo porque es una guía, un sostén, una sonrisa en la vida, en los tortuosos caminos que a veces tenemos que transitar. Y se lo puede conseguir en librerías como Jenny, librerías públicas, está ahí a disposición, que vale la pena dedicarle el tiempo para que nuestra vida tenga mucho más sentido y mucho más profundidad. Rabino, mitos sobre la comunidad judía. Deme algunos, yo tengo también algunas, pero creo que me parece interesante que usted la pueda rankear a los mitos que hay, conociendo obviamente en profundidad el tema. Yo, el mito más que a mí más me impacta y que más veo es el mito del nacimiento del pueblo judío. ¿Cuándo es? Porque el mundo cree que el año 5786, como te dije antes, tiene que ver con el nacimiento del pueblo judío. Y en realidad Rosh Hashanah, que es el año nuevo, tiene que ver con el nacimiento del primer hombre de acuerdo a la Biblia. Adán nació hace 5786 años. El pueblo judío nace 2400 años después, es decir, más o menos 3000 años atrás, de acuerdo a la versión judía, y de ahí fuimos desarrollando. Entonces, eso para mí es una confusión muy grande y un mito dentro de la humanidad cuando nace el pueblo judío. Eso es una de las cosas. Segundo. Y otro, yo podría decir, siempre la gente me dice, ustedes se encuentran y nunca se habían visto, dos judíos, por ejemplo, o un grupo de judíos en un avión, y a los 10 minutos están charlando como si fueran que se conocen de toda la vida. Y muchos me dicen, eso les envidio mucho, esa hermandad que hay. Y en realidad la respuesta es, porque eso pasa no solamente entre dos religiosos que tienen la misma filosofía de vida, las mismas costumbres de vida. Eso me puede pasar a mí, que yo me encuentro con un judío agnóstico o un judío ateo, no cumple nada, pero lo mismo, tenemos creencias en ciertos puntos que nos hermanan muchísimo. Claro. Y en realidad es porque cada judío tiene un alma que Dios le regaló en el monte Sinaí, que es parte de Dios en lo alto, y que la parte de Él es parte mía, y la parte mía es parte de Él. Es una sola unidad.
Entonces, en la esencia estamos unidos, estamos vinculados, aunque en las vidas y en la forma seamos totalmente distintos. Entonces, cuando corremos un poquito la cáscara de afuera, sale lo de adentro, y lo de adentro, él y yo, somos uno. Y por eso podemos hermanarnos de esa manera y sentirnos tan unidos, a pesar que no tengamos nada que ver. El dinero y el judío, rabino. No hay, eso es una cosa que una vez escuché en el Mercader de España, famosa, que el judío en España no le permitían ni los artes, ni ningún trabajo que sea posible, y solamente le permitían ser prestamista. Solamente ser prestamista. Entonces, por eso ahí salió la asociación, o sea, estoy hablando de la iglesia y los antisemitas, muchos que habían entonces, por eso el judío se asoció tanto con prestar plata y con el tema de plata y demás. Y a su vez, como te dije antes, el judío le tocó todo tipo de enfrentar, todo tipo de... Y no es una comunidad marginal que está apartada de la sociedad, no. La comunidad judía, nos guste o no, está en el ojo de la tormenta en todas las épocas y en todas las sociedades. No puede ser marginada, que pasa desapercibida. Entonces, obviamente que el esfuerzo de supervivencia nos da la exigencia de ser buenos profesionales, buenos médicos, buenos científicos, buenos padres, buena comunidad. Uno de los pilares del judaísmo es la educación, la formación de personas buenas. Por eso vos en el judaísmo es muy difícil encontrar violentos, violadores. Hay, pero son excepciones. Tipos que masacran a su familia. Casi no existe ese concepto en el mundo. En cambio, en otras sociedades es mucho más común y cada vez se pone más de moda, que mata a la esposa, que mata a su pareja y demás. En el judaísmo es muy raro. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de supervivencia y un esfuerzo por estar inserto en la sociedad que vivimos y ser ejemplo en la sociedad que vivimos, ser un modelo en la sociedad que vivimos. Por eso el judío está permanentemente autosuperándose y autoperfeccionándose. Para el judío lo principal no es la plata, lo principal es la inteligencia, la posibilidad de tener una vida digna. Es más importante que la plata. Él puede resignar la plata a cambio de tener dignidad. Y eso lo vimos a lo largo de la historia. Muchos judíos entregaron todo lo que habían, pero no entregaron su judaísmo. Me quedan pocos minutos, rabino, y quiero hablar del Shabbat y quiero hablar un poco de política. ¿Cómo podemos resumir en poco tiempo esos dos temas que son inmensos? El Shabbat es el día que Dios nos dio como día de descanso. Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. ¿Qué significa Dios descansó? ¿Dios acaso se cansa? Si Dios es infinito y tenemos una dimensión real de lo que es Dios, no existe descanso, no existe descansar. La Torah dice, Bayom HaShevi'i Shabbat Bainafash. El séptimo día, Shabbat interrumpió su acción y se renovó. Todos los días estamos creando. El séptimo día somos. Nos autocreamos y nos renovamos. Porque la persona que no se sabe renovar, no descansa bien. El sueño no es solamente para descansar del cansancio del día anterior. Parte del sueño es eso, pero parte y principalmente es prepararnos para el día siguiente, para llenarnos de energía y fuerza y de potencial para el día siguiente. Shabbat tiene ese mismo concepto. Ahora, la alimentación, ¿por qué cambia en el Shabbat, rabino? No, es una alimentación porque en Shabbat tiene que ser deleite, tiene que ser gustosa, tiene que ser de fiesta. Entonces, por eso en Shabbat las comidas son especiales, invitamos a gente, invitamos amigos, reunimos a la familia y hacemos manjares para disfrutar del día porque la misma Biblia, los profetas hablan del Shabbat deleite. Entonces, así como existe deleite en lo corporal, que en Shabbat no trabajamos, no nos preocupamos, no corremos, no intervenimos en la sociedad, también tenemos el deleite espiritual,
interior y también tenemos el deleite en lo físico. Por eso toda la relación con mi pareja en Shabbat tiene que ser excepcional o procurar ser excepcional. La relación con mis hijos, estar atento, porque tengo que parar para ser yo. Yo no vivo para trabajar, trabajo para vivir. ¿Y cuándo vivo? Si vivo todo el tiempo corriendo. Por eso Dios nos impuso un día, pará y sé vos, sé auténtico con lo tuyo y renovate. Y por eso Shabbat tiene esa fuerza de divinidad, de espiritualidad, que nos abstrae de lo que pasa en el mundo actual y nos inserta en un mundo que no cambia. Desde el inicio de la creación hasta el presente tiene la misma experiencia, espiritualizar nuestra vida. Esa es la experiencia del Shabbat. Rabino, en la parte final, que Milei sea presidente en Argentina, ¿sí? Para el pueblo judío, para el futuro del país, para los preceptos judíos y demás, ¿es una predicción venturosa, positiva? ¿Cómo lo ve? Mira, a priori yo digo que sí, y te voy a contar algo enseguida, pero es un arma de doble filo, porque acá hay mucha gente con una mente un poco equivocada o retorcida y que lo ve contra ahí. Puede pasar que esto lleve a un atentado o cualquier cosa por el estilo, que no estamos exentos de pasar. Pero en general sentimos que sí. Vuelvo a reiterar, Milei este año, según la experiencia que yo tuve, él tuvo una primera elección en provincia de Buenos Aires que le fue mal. Él no había ido al Ohel del Rebbe a entonces. Sí. En la segunda ocasión, cuando fueron las nacionales, él antes fue a pedir al Rebbe y a contar su situación, como fue cuando él ganó las elecciones primera, y después volvió al Rebbe a agradecerle por lo que le pasó y el triunfo que tuvo y su compromiso de buscar siempre la verdad y la justicia y la libertad que se pueda desarrollar en la Argentina, y está haciendo cosas, a mi criterio, muy positivas, muy polémicas, porque el argentino no está acostumbrado a estos cambios y está siempre que nos toquen por atrás y nos tengamos que vender nuestra alma al diablo, y de repente es una cultura nueva que no todos están dispuestos a digerir, especialmente los que se beneficiaron con la cultura anterior, de que todo era beneficio, todo era subsidio, todo era corrupción, y de repente enfrentarnos a la verdad cuesta, pero esta es la verdad. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. Cuando Trump gana las elecciones, él un mes antes no tenía ni la remota idea que iba a ganar. Su hija, Ivana, ella tiene una relación fuerte con Chabad, y le sugirió al padre que vaya al Ohel del Rebbe. Él un mes antes fue a pedir la tumba del Rebbe, y en ese mes se dieron vuelta las cosas y salió presidente. Bien o mal, yo no lo juzgo. Yo veo los hechos, que está poniendo un poco de orden en el mundo y que a los salvajes que pretenden someternos lo está poniendo en su lugar. Tiene errores, como cualquier humano, pero también tiene virtudes, que tiene coraje, valor y fuerza para afrontar todas esas situaciones y traer un poco de esperanza y luz a la humanidad. Yo por eso ruego a Dios, y tengo confianza en la Argentina, tengo confianza en el presidente, en toda esta evolución que está habiendo, que nos enseña a los argentinos a ser dueños de nuestro propio destino y de nuestra propia vida. Demasiado le prestamos los derechos a otros. Es momento que digamos nosotros, esto quiero. Rabino, le agradecemos mucho la visita personalmente, la verdad, sorprendido. ¿A dónde va el judío que muere? Para el judaísmo, la muerte es un estado de transición. El cuerpo, de la tierra viniste y a la tierra volverás. Por eso nosotros no cremamos a nuestros difuntos, le asignamos una sepultura. Por eso el cementerio judío es un tema sagrado, un tema muy importante, porque tenemos esperanza que el difunto, aunque sea que haya pasado ya 3000 años de estar enterrados, cuando Dios lo decida, va a haber la resurrección de los difuntos. O sea, uno de los 13 principios de la fe judaica que enumera Maimónides es esto.
Yo creo con fe completa que llegará el momento de la resurrección y el alma se va a volver a juntar con el cuerpo, lo va a volver a dar forma y va a volver a renacer cuando venga el Mesías, que eso va a pasar no solamente con la comunidad judía, que fue correcta, sino con gentiles del mundo, que actuaron y vivieron de acuerdo a los valores que Dios le impuso a la humanidad, para toda la humanidad por igual. Ellos también van a tener parte en el mundo venidero, que estamos muy cerca y todos los síntomas que estamos viviendo en el mundo están detonando que eso está cada día más cerca y que principalmente yo digo que entendamos que el mundo no es una selva, que cada uno hace lo que quiere. Y es Boré Olam, hay un creador a este mundo y que Él dirige el mundo y que Él da sentido y orientación a la humanidad toda, que así pronto tengamos paz en el mundo, que haya bondad en el mundo y que tengamos el Mesías que Dios quiera mandar para gobernar con bondad y animosidad positiva a toda la humanidad junta. Bueno, entonces el difunto judío espera la resurrección. Absolutamente. Gracias, Rabino, por visitarnos, ¿sí? Por favor, un gusto, ¿eh? un placer y bueno, espero que haya sido útil toda la enseñanza y el bagaje de conocimiento que el judaísmo nos aporta. Muchas gracias. Amigos de Personalmente, le agradecemos mucho. Ha sido un placer esta charla y espero que con toda esa intensidad que lo hemos vivido nosotros, lo estén viviendo ustedes y disfrutándolo. Y seguirnos en las redes sociales, en YouTube, en Spotify, en todos los lugares. Gracias, hasta la próxima entrega. Un abrazo a todos.